Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías capítulo 41, versículo 10. Amén. Esperamos a que todos lo tengan. Y la palabra de Dios dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Y vamos a iniciar con el 20 de los jóvenes. Este canto que por título lleva en las olas inmensas. Las olas inmensas del bravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación. De rodillas a Cristo proclamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor termina por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, me guarda de peligros, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, los mares se detienen y ahora reposo. En Cristo fijo el ancla, confiado más. Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre por mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristeza y aleja amarga hiel. Por fe yo iré al cielo, naciones de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Vamos a continuar con el 42 de los jóvenes, que por título lleva La Peña de Oreb. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a beberla, es más dulce que la miel, refresca el alma y apaga toda sed. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Oh pecador que vas por el desierto, por las candentes arenas del pecado, oye la voz que dice ve y bebe. Es Jesucristo que te quiere perdonar. Ven a beber, es
más dulce que la miel, refresca el alma y apaga toda sed. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Contemplo a Cristo por mí crucificado, en el Calvario el rico manantial. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a beberla, es más dulce que la miel, refresca el alma y apaga toda sed. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Vamos a continuar con el 238 de la iglesia, que por título lleva Un día Cristo volverá. ...238 de la iglesia. Un día Cristo volverá, promesa que no faltará. No se fue, así vendrá, y su pueblo con el gozo le verá. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Él adiorará, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Mensajeros del Señor afirman que vendrá Jesús, que es fiel y buen consolador, las promesas ya sacó a plena luz. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. De la llorar, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Oh, gloria sin comparación, será no rendirá. Preciosa y grande bendición, que el cristiano está seguro en disfrutar. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Ven a llorar, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Bienvenido Rey Jesús, tu iglesia te espera aquí. Muy pronto ha de ver tu mano y gozar de tu buena siempre allí. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. La llorar, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Sigamos con el 79 de la iglesia, que por título lleva Con gratitud vengo hacia ti. Con gratitud vengo hacia ti, a darte gracias, oh Señor. Tus promesas eres para salvar al pecador. Con disciplina llena que tu palabra le escuchas, desde tu vida de tu altar, para seguirte siempre fiel, como la chispa que encendió la novia de Moisés.
hacia siempre hacer el corazón que salvo. Has dicho siempre, buen Jesús, ven hoy a mí descansará. Hoy triste como perdón y gracia os tendrá. Gozo divina llena que tu palabra al escuchar, tiene tu vida de tu altar, para seguirte siempre fiel, como la chispa que se dio, hasta somearte ante Moisés, hacia la siempre ante tus pies, el corazón que salvo es. No podré yo olvidar la conmoción del corazón de tanto hombre pecador que tú salvaste con amor. Gozo divina llena que tu palabra al escuchar, de tu vida de tu altar, para seguirte siempre fiel, como la chispa que se dio, hasta somearte ante Moisés, siempre ante el corazón que salvo es. Vimos levantar a los perdidos, confesar el poder, oh Jesús, puede dar vida eterna. Vida llena que tu palabra al escuchar, rinde tu vida de tu altar, para seguirte siempre fiel, como la chispa que se dio, hasta somearte ante Moisés, hacia la siempre ante mujer, el corazón que salvo es. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a continuar con el 67 de los jóvenes, que por título lleva Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón es todo.
por salvarme vino, que en una cruz murió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es, cuán grande es. Mi corazón entona la canción, cuán grande es, cuán grande es. Cuando el Señor me llame a su presencia, anuncio hogar, al cielo va el Señor. Te adoraré, cantando la grandeza de tu poder y tu infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es, cuán grande es. Mi corazón entona la canción, cuán grande es, cuán grande es. Vamos a cantar un canto de los niños que por título lleva Soldado de Jesús. Soy soldado de Jesús. No viene en el himnario, creo, pero vamos a cantarlo. Somos soldaditos, siervos del Señor. Ese no es, hermanos, de los niños, que dice: somos soldaditos, siervos del Señor, vamos en defensa de nuestro evangelio. Ese es. Una, dos, tres. Somos soldaditos, siervos del Señor, vamos en defensa de nuestro evangelio. Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no vaya volando, pero soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Aunque no marche en la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no vaya volando, sé que soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Aunque no marche en la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no vaya volando, sé que soldado soy. No soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Vamos a continuar con un canto de los especiales que por título lleva Dios es nuestro amparo.
Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. Y para finalizar con la alabanza vamos a hacer una oración para el tema del día de hoy. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este día, porque podemos estar aquí en tu iglesia. Gracias, Señor, por todo, Señor, porque podemos estar aquí, porque yo hoy puedo estar dando esta alabanza y estar delante de ti, adorándote y alabándote, Señor Jesús, cantándote, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te pido por la persona que vaya a dar el tema a la escuela dominical de hoy, Señor Jesús, que la dé con gozo, que la dé bien, Señor Jesús, y que esas palabras se puedan quedar en nuestros corazones por siempre, Señor Jesús, que podamos aprender de ello. Gracias, Señor Jesús, por todo, Señor Jesús. Te pido por las personas que están aquí, por cada una de ellas, que ellos puedan aprender, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te pido, Señor Jesús, por todo, Señor Jesús. Eres grande, te adoro, Señor Jesús. Te doy gracias porque he podido estar aquí y he podido concluir con esta alabanza, Señor. Gracias por todo, Señor. Te adoro y te alabo, Señor Jesús, y espero volverlo a hacer muy pronto, Señor Jesús, por ese aliento de vida que me das, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por todo esto, Señor Jesús, y porque puedo estar delante de ti, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, buen día, la paz de Dios sea con ustedes, esperando que en este día, como siempre, pues Dios nos dé una bendición. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, vamos a leer en su capítulo número 28, los versos que van del 16 al 20 para la gloria de Dios. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo número 28. Y vamos a leer los versos del 16 al 20. Amén. Bien, hermanos, dice así la palabra de Dios, hermanos, todos juntos. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tomen su lugar, hermanos. El tema de esta mañana, hermanos, con este tema de hoy cerramos el primer trimestre del año. El tema de esta mañana, hermanos, se titula El propósito de la iglesia en el mundo. Repito, el tema de esta mañana es el propósito de la iglesia en el mundo. El pasaje base es el que acabamos de leer. Si ponemos un poquito, hermanos, de atención a lo que la palabra de Dios nos dice en esta mañana, el pasaje que hemos leído se remonta a la época de Jesús, tiempo después de que Él resucitó. Eso prácticamente es como que el cierre ya de todo lo que los apóstoles y Jesús, o su relación con Jesús y los apóstoles, ya se terminaba aquí en la tierra. Ya Jesús había vivido con ellos, ya Jesús había estado con ellos, los discipuló, les enseñó su vida, ellos vieron los milagros, fueron de alguna manera instruidos por parte de Jesús para una tarea. El tema, hermanos, es prácticamente solamente es un recordatorio, porque si yo les preguntaría, díganme cuál es el propósito de la iglesia, pues creo que todos me van a responder lo mismo y todos lo conocemos, amén. Si alguien no lo conoce, pues nada más dígame, yo no lo sé, pues ahorita lo vamos a ver. Pero todos lo conocemos, hermanos, pero en sí esto es más recordatorio, porque tenemos mucho todavía que hacer. Eso nada más fue un paréntesis, hermanos. Entonces, retomando lo que estamos viendo, después de este acontecimiento viene la ascensión de Jesucristo. Y ya se rompe toda relación visible, ojo con lo que estoy diciendo, visible, de Jesús con sus discípulos. Porque ya después, obviamente, Dios sigue teniendo relación con ellos. Y en un momento determinado, la misma palabra de Dios nos dice cómo Jesús les promete que no los va a dejar solos y que por parte del Padre será enviado el Consolador, el cual nosotros conocemos como al Espíritu Santo. Y ese, a partir de que fue puesto en el corazón y en la vida de los 12 discípulos como los primeros en los que se derramó el Espíritu Santo, hasta la fecha, hermanos, todos nosotros, todos los que estamos aquí presentes, los que nos están viendo, los que son cristianos, los que han aceptado a Cristo, tienen esa bendición de poseer en su interior la presencia misma del Espíritu Santo. Amén. Entonces, considerando esto, hermanos, esto es más o menos lo que es el pasaje. A través de la historia, hermanos, siempre hemos visto cómo Dios ha procurado, de alguna o de otra manera, el poder tener una relación. Eso lo hemos estado viendo, el relacionarse con el hombre. Y en un momento determinado lo que hizo es tomar a un pueblo en especial para yo se los he explicado, se los vuelvo a decir, Dios toma al pueblo judío no como exclusividad de salvación, hermanos. O sea, a veces pensamos que el pueblo judío es como que el pueblo que Dios escogió y como que Dios nada más tiene privilegios con ellos y como que Dios hace una selección de personas y solamente estuviese con ellos. No, ellos no fueron escogidos para salvación únicamente. O sea, sí son parte del plan de salvación de Dios para el mundo, pero en sí el trabajo del pueblo de Israel, hermanos, tiene que ver con demostrarle al mundo que existía Dios en su momento, en su tiempo. Obviamente pues no se predicaba la palabra como ahorita, porque no estaba no existía el evangelio, y ahorita vamos a ver esto, hermanos, no existía la historia de Jesús, solamente se conocían dioses. Y obviamente en medio de toda esta gama de dioses que todos los pueblos tenían, alguien tenía que decir que los dioses de esta tierra pues no funcionaban, por así decirlo, y que hay un solo Dios. Amén. Y si se recuerdan, hermanos, en la historia del pueblo judío, esa es una de las particularidades que ellos tienen. Para ellos solamente hay un Dios, un solo Dios,
y un único Dios. Y su trabajo en ese conocimiento que Dios les dio a revelar a ellos es que ellos dieran a conocer eso, que hay un solo Dios y hay un único Dios. No sé si queda claro, o sea, por decir un solo Dios, pareciera que es un Dios de alguien. No, es un solo Dios y es único, o sea, nada más hay uno, no hay muchos. Los demás dioses han sido creados por el mismo hombre, por necesidades, culturas, tradiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a fin de cuentas, hermanos, Dios siempre ha estado en esa necesidad, por así decirlo, de parte de Él con el hombre. Aunque Dios no necesita de nosotros, pero Dios sí quiere que nosotros seamos salvos. Y esto desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en la historia bíblica de la humanidad, Dios siempre está buscando que el hombre, que el ser humano, tenga una relación con Él. Y no solamente una relación, sino también sea salvada su alma. Y para todo esto hay un plan, hermanos. Eso fue, vamos a decirlo, con el pueblo de Israel. Ahora viene la parte nuestra, ¿no? ¿Dónde entramos nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros no somos judíos ni somos parte de este pueblo. Mas sin en cambio, hermanos, dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo abrió la puerta, o es el camino, el único camino, ya lo estuvimos viendo, que nos permite entrar al Padre, o sea, tener ahora una relación con Dios. Antes había un tabernáculo, había un lugar santísimo, un lugar santo, estaba la presencia de Dios representada con un arca en un lugar específico en el tabernáculo, o en su defecto en el templo, y pareciera que solamente, o así era, el sumo sacerdote tenía entrada directa a la misma presencia de Dios. Y lo que dividía esa parte, vamos a decirlo así, de los que sí podían y los que no podían, era un velo. Y para no ser tan largo este tema, hermanos, sí hubo el momento en que ese velo se rompió. Y se rompe con el simple hecho de dar a entender que ahora cualquier persona tenía acceso a la presencia de Dios. Antes yo tenía que ir con los sacerdotes, entregar mi ofrenda. El sacerdote hacía la ofrenda o el sacrificio y el sumo sacerdote entraba a la misma presencia de Dios. Entonces, como que había procesos, ¿no? Había puntos, había muchas cosas intermedias. Ahora Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, que es el que nos lleva directo a la presencia de Dios. Amén. Entonces, ese velo, esa división ya no existe. Ahora todos tienen acceso a la presencia de Dios. Lo veíamos el día jueves, el hecho de que Dios desea que nosotros tengamos una relación con Él. Pero no solamente es una relación como de amistad o de compañerismo, o como para decir, bueno, pues para que el hombre no se sienta solo o para que Dios tenga con quien platicar, pues vamos a tener comunión con el hombre. No, el fin y el propósito de esto, hermanos, es la salvación de nuestras almas. Amén. Nada más eso, hermanos. Por eso Dios siempre anda buscando cómo comunicarse, cómo entregarse a nosotros, cómo entregarnos los medios, los recursos, las formas para poder ser salvos. Eso es lo que Dios quiere con todos y cada uno de nosotros. Esto lo podemos ver en Juan 3:16. Ese texto todos no lo sabemos. ¿Cómo dice, hermanos? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Ese es el propósito de Dios, hermanos. No está hablando de que Dios ama exclusivamente a los judíos, sino habla de que ama a todo el mundo. Y el verso 17 de ese capítulo, ¿alguien se lo sabe? Porque el 3:16 todo el mundo no lo sabemos. Amén. Dice la Biblia que Dios envía a su Hijo a este mundo para que el mundo sea salvo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Y no para que sea condenado. Entonces, eso es lo que en sí, hermanos, eso es lo que Dios quiere. Ahora, como cristianos, viviendo en una época diferente a la de los judíos, a lo mejor a la de los abuelos y bisabuelos, en fin, nosotros que vivimos en este año, en la actualidad, tenemos un fin, hay un propósito. Si el tema dice el propósito de la iglesia, primero tendríamos que
decir o entender qué es un propósito. ¿Qué entienden por propósito? Alguien que me diga qué es un propósito. ¿Qué es propósito? Una meta, un plan. ¿Mande? Un objetivo. Por acá. ¿Qué es propósito? Una labor. Perfecto. Ese es un propósito, hermanos. O sea, a fin de cuentas, la iglesia, vuelvo a repetir, ¿quién es la iglesia, hermanos? Nosotros, usted y yo somos la iglesia. Entonces, si nosotros pudiésemos como acuñar el tema a nosotros, yo en lugar de decir el propósito de la iglesia en el mundo, tendría que hacer mío este tema y decir mi propósito en el mundo, porque yo soy la iglesia, ¿sí o no? O el propósito de Dios para mí en el mundo, o sea, no sé si podemos cambiarle así, o el objetivo por el cual Dios me llamó. Y así nos pudiésemos ahorita como que hacer ciertos movimientos con el tema, hermanos. A fin de cuentas es llegar a ese punto. Primero vamos a empezar, hermanos, como primer punto, la promesa que hace Jesús de formar una iglesia. O sea, porque se los había comentado en alguna ocasión y lo hemos visto, los cristianos no somos gente, ¿cómo les dije? ¿Cómo decirlo? Solitarios. O sea, regularmente, hermanos, lo que hacía Jesús y lo que siempre hizo Jesús es hacer discípulos y mandarlos a. Pero lo que hacía Jesús, hermanos, en su tiempo, obviamente, no era mandar a la gente sola, los mandaba de cierta manera. Por ejemplo, en Lucas 10, verso 1, dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él iba de ir. ¿De cuántos? ¿Cómo fue el asunto? De 2 en 2. De 2 en 2. Esto es Lucas 10. Lucas 9, 1 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio potestad y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿A quién envió? A sus discípulos, a los 12. Entonces aquí vemos primero, hermanos, que lo que hace Jesús es tomar gente para sí, instruirlos y mandarlos. Lo que dice acá en el capítulo número 9, dice que los envió a predicar el reino de Dios. A eso los mandó, y los mandó en este caso pues a los discípulos, y no está hablando de una especie de monopolio que dijo Jesús: tengo 12 y los 12 son exclusivos. No, si nos vamos al capítulo número 10 de Lucas, dice que él toma a 70 personas y las manda a predicar, igual, de 2 en 2. Entonces, dando a entender, hermanos, que la iglesia o los cristianos nunca han sido gente solitaria, siempre han vivido en grupos. Después de que vino el Espíritu Santo a la tierra, dice la palabra de Dios que se reunían, ¿dónde? En las casas. ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿No se acuerdan? En las casas. Y en las sinagogas, lo dice, en el templo también se reunían, compartían, dice la Biblia, sus bienes, compartían el pan, compartían la sal, o sea, la comida, entre ellos. Y obviamente el ser humano está también acostumbrado, hermanos, por naturaleza propia, a vivir en grupos, en comunidades, en familias, en aldeas. De ahí se crea la sociedad y bueno, ese es otro asunto. Y lo mismo pasa con la iglesia, hermanos. O sea, Dios manda a su Espíritu Santo, nos da una tarea que realizar, pero esa tarea no la hacemos nosotros por individual, tiene que ser de manera grupal. Por ahí les di unos papelitos, hermanos, para poder llevarlos a cabo. Si alguien tiene Mateo 16, 18, ¿cómo dice, hermanos? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella. Bien, aquí está hablando Jesús con Pedro y le dice que va a ser edificada una iglesia. ¿Sí? El texto, hermano, tiene ahí un doble significado. Ahorita vamos a ver esta parte, un poquito rápido, hermanos, para no confundirnos. El objetivo de tomar este texto es entender, hermanos, que Jesucristo iba a formar una iglesia. Si nos vamos a Corintios, por ejemplo, dice que todos somos partes o somos miembros ¿de qué? De un solo cuerpo. Entonces, volvemos al punto. En un cuerpo todos los miembros están unidos. Por alguna situación están unidos todos los miembros. Y todos los miembros dependen del uno del otro. O sea, yo no puedo cortarme mi mano y que mi mano haga las cosas solas. No sé si me explico. Al momento que mi mano sea cortada de mi cuerpo, automáticamente muere. Porque está separada de la raíz de lo que le da la vida, que es el cuerpo. Así nosotros, hermanos, nosotros no podemos estar viviendo solos. Necesitamos del uno y del otro. Y no solamente en el asunto de necesidad entre nosotros para sobrevivir. O sea, no estamos ahorita nosotros, no fuimos llamados como cristianos para venir a la iglesia, interactuar, ser una comunión, una comunidad, por así decirlo, y ayudarnos, y eso es a lo que se refiere depender el uno del otro, ayudarnos y ya, no, sino porque todos tenemos un objetivo en el plan de Dios, y es lo que vamos a ver esta mañana. Entonces eso es lo que pasa. Dios tiene que crear un grupo específico para cumplir ese propósito, y ese grupo es la iglesia. Dice con el paso del tiempo que a los que seguían la doctrina de Jesús se les llamó ¿cómo? Cristianos. O sea, el término cristiano se acuñó mucho después de que Jesucristo vino. Entonces, creo que por ahí queda claro. Jesús o Dios en el plan, por así decirlo, de poder dar salvación al mundo, crea un grupo que es precisamente una iglesia. Y Jesús estaba platicando con Pedro y le dice: oye Pedro, voy a fundar una iglesia. Y le dice: y sobre esta roca será fundada esta iglesia. Y algunos hermanos en esa interpretación se dice que Pedro es el fundamento de la iglesia. ¿Por qué? Porque el diálogo, ustedes lo vean en su Biblia, dice que Jesús está con Pedro y le dice: oye, tú eres Pedro, aquí yo lo tengo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pareciera que Jesús le está diciendo: tú eres Pedro y sobre ti voy a edificar la iglesia. Pero no lo está diciendo así. Dice que sobre esta roca va a edificar una iglesia. Va a haber un fundamento. Si lo queremos ver así, hermanos, va a haber un cimiento de dónde va a partir. Exactamente. Quien es arquitecto o quien es albañil, hermanos, conoce que toda construcción necesita una base. Y esa base tiene que ser sólida, muy, muy sólida. Dicen por ahí, no sé si sea cierto, no sé, David, si estoy en lo correcto, que los cimientos son los más complicados y los más caros. Por todo lo que se le tiene que poner. Y tienen que ser muy sólidos, tienen que ser de un material, o sea, bueno, esto yo no sé porque no sé de construcción, pero todo tiene que ser edificado sobre algo sólido. Ahora, ¿qué tiene que ver esto, hermanos? La palabra Pedro significa piedra. Por eso se le atribuye el hecho de que la iglesia tiene su fundamento en Pedro, y Pedro es el primer miembro o el primer apóstol, no sé, de la iglesia. Y se dice, y en algunos lugares dicen que la iglesia católica nació ahí, en Pedro, porque Jesús le dijo: sobre esta roca, porque Pedro significa piedra. Entonces, vamos a ver un poquito esto. Cuando Jesús estaba hablando y le dice a Pedro que la base o el inicio de la iglesia iba a ser fundamentada en una roca, por fundamento, hermanos, o vamos a ver cómo dice la palabra de Dios, dice: edificaré mi iglesia. Si está diciendo Jesús que sobre una roca Él iba a edificar su iglesia, yo les preguntaría por pura lógica, ¿tendría que ser cualquier roca?
cualquier cimiento? No, tendría que ser un cimiento, vuelvo al punto, imagínense la construcción. Quien ha visto cómo se construye una casa, me va a entender claro. Los cimientos son grandes, son robustos y tienen una particularidad también. Son como tipo triángulos, ¿no? Dependiendo de la posición, porque algunos son creo trapezoides, así tienen un ángulo de inclinación. De tal manera que la base es más grande y donde va a caer la fuerza o el peso de la construcción es más corta. Entonces, sí tiene que ver eso. Es una piedra, como dice la Biblia, angular, o sea, tiene ángulo. Ahorita vamos a ver esto. Entonces, si vemos esa lógica en construcción, no puede ser Pedro el fundamento real de la iglesia. Aunque Pedro, se podría decir que Pedro es como que una parte muy importante en eso de la edificación. ¿Por qué? Porque a Pedro, hermanos, fue el primero que proclamó el evangelio. Después de que el Espíritu Santo llega a él, dice la palabra de Dios que es el primero que se levanta y predica, ¿sí o no? ¿Quién fue el que se levantó primero? Lo dice la palabra de Dios. Se levanta Pedro después de que recibieron el Espíritu Santo y predica. Y hay un fruto de ¿cuántas personas en su primer predicación? En su primera predicación se convierten alrededor de 3,000 personas. En su primera predicación. La primera vez que se menciona el Evangelio de Jesucristo por parte de alguien es por la misma boca de Pedro. Otro, es el primer apóstol o el primer judío en llevar el mensaje a los gentiles. Es el primero, hermanos, en conocer o ver que el Espíritu Santo se derrama sobre los gentiles. O sea, esto ¿cómo o dónde está escrito en la palabra de Dios? ¿Se acuerdan lo que pasó con Cornelio? Cornelio no, a lo mejor vivía en Jerusalén, pero no era judío. ¿Qué era Cornelio, hermano? ¿Se acuerdan quién era Cornelio? ¿Qué era Cornelio? ¿Mandé? Trabajaba para el ejército romano. Entonces, ¿qué pasa? O sea, Pedro era parte muy fundamental en el inicio de la construcción o de la edificación de la iglesia, pero no era el fundamento real, hermanos. O sea, Pedro es como parte, digamos, en una barda, uno de los tabiques. A lo mejor el de hasta abajo, porque fue el primero que así como quien dice, fue la primera piedra, ¿no?, de la construcción, más no el fundamento real. ¿Sí queda claro, hermanos? Ahora, esa sería como la explicación número 1, y en la cual, pues si lo vemos así, hermanos, desde esta manera, no es correcto decir que en Pedro se funda la iglesia. O sea, Pedro no es el fundamento de la iglesia. Segundo, cuando Jesús se refiere a la roca, prácticamente, hermanos, se está refiriendo a él mismo. O sea, véanlo así, le dice a Pedro, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ya se ve diferente, ¿no? O sea, si yo agarro y le digo a Pedro, ¿no? Cuando está Pedro aquí, le digo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sé si queda claro. O sea, vean la manera en que está interactuando el texto, porque se puede entender de las dos maneras, no estoy diciendo que no, pero la realidad es esa. ¿Cómo es que Jesús interviene en ese momento y qué es lo que le está diciendo a Pedro? Le está diciendo a Pedro, nunca se refiere y le dice tú o sobre ti, sino solamente dice sobre la roca. ¿Alguien tiene 1 de Pedro 2:4? Creo que no lo tienen, si no me ayudan, por favor. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:4? Pedro, al parecer, el significado es piedra, ¿no? Ajá. Entonces, a lo mejor ahí puede ser una confusión, o podemos pensar que como es Pedro, también es roca, podemos pensar que sobre esa roca será la iglesia. Tendríamos que ver la etimología real de la palabra, del nombre de Pedro, porque sí, Pedro significa piedra, pero si no me falla la memoria, ahorita no tengo el significado de la etimología, no significa piedra o roca, sino significa
piedrecita o piedra pequeña. O sea, no, a veces decimos Pedro roca, no, o Pedro piedra, a lo mejor piedra sí, pero roca no. O sea, es muy diferente, como decir una piedra o una roca. Son una piedra es grava, algo pequeño. Una roca, se imaginan algo sólido, algo fuerte, algo grandote. No sé si queda claro esa parte, hermanos, porque la palabra Pedro significa piedra. Y creo, si no me falla la memoria del hebreo, la raíz del hebreo, ahorita no recuerdo cuál es la raíz de esta palabra Pedro, significa piedrecita o piedra pequeña. Y volvemos al punto, si la etimología me dice que el nombre de Pedro significa piedra pequeña, como que no cuadra sobre una piedra pequeña yo construir algo. Digo, estamos hablando ahorita en cuestiones de lógica, ¿no? En base a lo que significan las palabras. Y sí tienen mucha razón, hermano Israel, porque dice a lo mejor por el significado que se le da de la palabra Pedro, que es roca o es piedra, dice, pues sobre él, porque aquí la misma palabra de Dios dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es muy probable esto. Pero vamos a ver, 1 Pedro 2:4, ¿qué nos dice, hermanos? Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Bien, ¿de quién está hablando? De Jesús. Dice que es la piedra, habla de una piedra viva, apreciada, despreciada por los hombres. Ahí para empezar ya estamos viendo, hermanos, y por ponerles varios textos, ahorita vamos a ver algunos, a Jesús se le conoce como como una piedra, como una roca. Vamos a ver, hermanos, que la Biblia deja muy claro quién es esa roca o sobre quién se tiene que edificar esa iglesia. Sí, Miguel. De lo que estamos hablando no se trata de la declaración, porque antes de este texto de que tú, sobre esta piedra se edificará la iglesia, les pregunta que quién es el Cristo, y ellos dicen que es Elías, ¿verdad? Y Pedro dice, no, yo pregunta quién soy yo, pues es el profeta, además. Y Pedro dice, tú eres el Cristo. Y Jesús contesta, y tú eres Pedro. Y sobre esta roca, que lo que acabas de decir, que yo soy Cristo, edificaré mi iglesia. Es muy correcto, muy correcto. Lo que dice nuestro hermano Miguel, hermanos, es precisamente eso. La revelación que tiene Pedro anterior al texto nos podría dar un poquito más de seguridad de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque dice la historia, y nuestro hermano Miguel está apuntando muy bien estas situaciones, que dice que él les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? O sea, ¿cómo me conocen? Unos que Elías y el profeta. Pero dice la palabra de Dios que el mismo Pedro dice, hey, tiene una revelación diferente. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cordero, tú eres esto. O sea, tiene otra revelación. Y dice el hermano Miguel, dice, bueno, ese soy yo y tú eres Pedro. Pero sobre ese fundamento que la gente está diciendo, sobre ese se va a edificar la iglesia. No sé si queda claro, si esa es la idea que tiene Miguel. No sé si queda claro. O sea, ya no está diciéndole, o sea, no estoy aislando el texto para que me diga. O sea, si lo aíslo, sí puedo caer en ese error de decir que Jesús le está diciendo a Pedro que sobre él iba a ser fundada la iglesia. Pero para poder entender el texto tengo que leer el contexto, o sea, el texto anterior que estaba pasando. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo una revelación de parte de Dios hacia Pedro. Y prácticamente lo que hace Dios en ese momento, o Jesús le dice, ok, ese soy yo, ese que tú dices soy yo, y tú eres Pedro, pero sobre ese fundamento se va a edificar la iglesia, sobre esa roca, sobre esa revelación. No sé si queda claro esa parte, y es lo que nuestro hermano Miguel está ahorita apuntando. ¿Sí queda claro, hermanos? Por eso digo, yo al principio encerré el texto, sí, a lo mejor lo aislé, pero para poderle dar un poco más de interpretación hay que leer el contexto. Y precisamente ahí es donde nos podemos dar a entender, hermanos, que la iglesia está fundamentada en Cristo y no en Pedro. Ese lo tienes en una versión diferente, ¿no? Bien. De hecho, iba a pedirles que leyeran Hechos 4:11, no sé quién lo tiene. ¿Sí? Ahorita vamos a comparar las dos. Sí, hermana, Ángeles.
Bien, dice que Jesús fue desechado por las personas y es la roca, es el cimiento, es la piedra, la base de la piedra donde va a ser construida la iglesia. Bien, David, hermano David, Hechos 4:11 en tu versión, ¿cómo dice? Dice, la piedra que desecharon los constructores. Hasta ahí. Dice, la piedra que desecharon, ¿quiénes? Los constructores. Ajá. Ha llegado a ser la piedra angular, o sea, la base de la construcción. Jesús es la base de la construcción de la iglesia, hermanos. ¿Sí? Bien, Primera de Corintios 3:11, hermanos, ¿qué dice? ¿Nadie lo tiene? Sí, va. No sé si hasta ahí vamos bien, hermanos. Y esto, hermano, lo estoy diciendo por el hecho de entender sobre qué estamos fundamentados nosotros, porque nosotros somos la iglesia, y este es el inicio de la iglesia, hermanos. Ajá. Ahora nosotros que somos parte de la iglesia, ¿en qué estaríamos fundamentados? ¿Sí? Sí, que dice Primera de Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bien, ¿el fundamento quién es? Cristo. Lo dice la palabra de Dios. Efesios 2:20 también nos hace mención precisamente de cuál es el fundamento, de dónde nace la iglesia, hermanos. Efesios 2:20. Nadie. A ver si. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo. Bien, ¿quién es la piedra angular, hermanos, o piedra del ángulo? Jesucristo. Con estos textos, hermanos, podemos ver, y les podría mencionar muchos más, que hablan acerca de que la base de la iglesia es Jesucristo, es Dios, es el Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? ¿Sí queda claro, hermanos, esa parte? Ahora, eso tal vez estaba puesto para las personas de aquella época. A lo mejor fue puesto porque ahí en el texto que acabamos de decir, es que el fundamento es, se me fue la palabra, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. O sea, como ahí también, si lo malinterpretamos, pensaríamos que el fundamento son ellos, pero termina diciendo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, el fundamento o la base del evangelio, ahora vamos a cambiarle los términos, es lo que los apóstoles y profetas predicaron. Si eso lo transformamos a nuestro tiempo, número uno, nosotros somos parte de la iglesia, amén. Somos parte del cuerpo de Cristo, somos miembros de un solo cuerpo. Ahora, usted y yo tenemos un fundamento, o sea, estamos parados sobre un fundamento. Ese fundamento es Cristo, hermano. De tal manera, hermanos, que nuestra vida, todo lo que nosotros somos, debe estar fundamentado en Jesús, en la predicación de los apóstoles, en la predicación de los profetas. ¿Qué predicaron los apóstoles? ¿Qué predicaron los profetas? A Dios. ¿Qué predicaron los apóstoles? La vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Lo que nosotros conocemos ahora como el evangelio, que eso es lo que nosotros prácticamente tenemos que hacer. Dios, hermanos, no sé si queda claro esa parte, Dios forma una iglesia con el fundamento en Jesús, en la vida de Jesús. Y eso es lo que todos, el mismo Pablo, esa era su predicación. O sea, él no predicaba de su vida, de cómo era, quién fue, cómo estuvo, a dónde fue, qué hizo, qué no hizo, cuánto tenía. No fue y predicó a Galacia de los apóstoles, no fue y predicó a España de Jerusalén, sino iba y predicaba la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Un plan de salvación para todos aquellos que escucharan. Eso es lo que
los apóstoles, y eso es lo que dice la palabra de Dios en Efesios, el fundamento de los apóstoles y de los profetas es Cristo. Su predicación se basaba en Cristo. Pablo predicó de Cristo. Y esa es la parte, hermanos, que ahora a nosotros nos compete. Nosotros somos parte de la iglesia y el fundamento sobre el cual estamos parados es Jesucristo. Amén. ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros? Seguir con ese trabajo. Dios, hermanos, no sé si queda clara esa parte. Jesús promete crear una iglesia. Dios promete crear una iglesia y la iglesia está fundamentada en Cristo. Ese es el fundamento, ese es el cimiento. Ahora, la cuestión es, y vamos, la iglesia en sí, hermanos, como tal, como nosotros como cristianos, ¿dónde comienza, hermanos? O sea, la época de la iglesia, y no estamos hablando de un pueblo como se veía en el Antiguo Testamento, sino la época de la iglesia. ¿Dónde inicia la iglesia cristiana, vamos a decirlo así? En el Pentecostés, la famosa fiesta del Pentecostés. Ya en su momento se habló, y si no, ya después hablaremos de esta situación. Hechos capítulo número 2 nos dice cómo fue que el Espíritu Santo llega a los apóstoles empiezan a predicar, y de ahí nace el que todo aquel, como decía Juan 3:16, todo aquel que cree en Jesucristo, ahora es parte del cuerpo de Cristo, ahora es salvo, es parte de la iglesia. Y no solamente es llamarlos, ahora vamos a entrar de lleno con el asunto de para qué estamos nosotros. Ya hay un fundamento, ya hay una creación de la iglesia, Dios lo prometió, Jesús lo cumplió, los apóstoles hicieron algo y fuimos todos llamados para continuar lo que estaba haciendo Jesús en la tierra. ¿Sí, hermanos? ¿Cómo es esto? Jesús, ¿qué hacía cuando estaba en la tierra? No predicaba de la salvación porque todavía no había muerto él. No se hablaba de la salvación como eso, sino se hablaba del hecho de que tenían que seguir a Dios, de que tenían que enderezar sus caminos. Y él usó muchos métodos para poder llegar a la gente, a través de la alimentación, a través de sanar a los enfermos, y bueno. Entonces, a fin de cuentas, hermanos, porque eso lo vamos a ver ahorita, el objetivo, hermanos, o el deseo de Dios de mandar a Jesucristo es crear una iglesia. Ya no un pueblo exclusivo para predicar o hablar de Él, sino estamos hablando de toda una nación, de todo un pueblo, de todo un gente que pueda buscar y encontrar a Jesús. No sé si queda clara esa parte, hermanos. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver esta parte. La iglesia, ¿cómo es que, o para qué fue llamada la iglesia? ¿Qué nos dice Marcos 16:15, hermanos? ¿Alguien tiene Marcos 16:15, hermanos? No. Bien, el propósito de que Dios creara una iglesia fue ¿cuál? Predicar el evangelio. Bien, ¿qué es evangelio, hermanos? Buenas nuevas. Creo que eso queda muy claro. La Biblia dice que la iglesia tiene un propósito, es predicar el evangelio a toda criatura. No está haciendo una selección de personas, no dice, a ver, ve y predícale a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, no, a todos. Por criatura, hermanos, está hablando a todos en general, a todo ser humano hay que predicarle la palabra de Dios. O sea, no podemos decir, a los ricos, a los pobres, a los grandes, a los... Mira, hermanos, todos de alguna de otra manera siempre hemos tenido la oportunidad de predicar a Cristo, ¿sí o no? Siempre. Ahora, ¿qué vamos a predicar o qué vamos a decir? Vamos a hablar del evangelio, y predicar el evangelio es lo que nosotros conocemos como evangelismo, hablar del evangelio. La palabra evangelio, hermanos, viene del griego evangelion,
y del latín evangelium, que significa buenas nuevas, una noticia nueva. ¿Sí? ¿Sí queda claro, hermanos? Así, por ejemplo, ahorita que van a entrar los muchachos a la preparatoria, hacen su examen y van a recibir una buena noticia, que se quedaron en la escuela que pidieron. ¿Sí o no? Eso es una buena noticia. Y es nueva, porque pues no sabían. No sé si queda claro, hermano, el comparativo que estoy haciendo. Es una noticia buena y nueva. Eso significa evangelio. Y cuando nosotros predicamos o hablamos de esa noticia, lo que hacemos es evangelizar. Y eso se tiene que hacer. Vamos a ver, hermanos, qué nos dice 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga ahora a ustedes que sean idóneos para enseñar también a otros. Bien, esto fue una labor que Pablo le deja a Timoteo. Lo que yo te enseñé, le dice, enséñale a otros, para que ellos también sigan enseñando. Y así es como una cadena. El evangelizar, hermanos, significa también hacer discípulos. O sea, no solamente es agarrar y lanzar el evangelio. Ya sabemos, hermanos, que ya un discípulo es un alumno. O sea, como que ya es una persona que es constante. Lo primero que tenemos que hacer es predicar. La iglesia fue llamada para predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué es el evangelio? Una nueva noticia. ¿Cuál es la nueva noticia? Que por sobre todo lo que está viviendo hoy el mundo, hay una esperanza, hay una fe, hay un camino. Eso es Cristo. Amén. Esa es la noticia nueva. Ahorita las noticias, hermanos, llegó el momento que hasta mi esposa decía, ya no quiero ver la tele. ¿Cuál creen que era el tema desde hace un año? O sea, prendían la tele y en el 2, en el 4, en el 10, en el 11, 14, 40, 50, 100, 200, 300 y el COVID, y el COVID, y el COVID, y el COVID y muerte y destrucción y llega el momento, hermanos, que esas noticias nos bombardean tanto la mente que estamos así como que ya llega el punto que ya. Y la plática en la comida, en la cena, es el COVID. ¿Sí o no, hermanos? Y llevamos un año con el COVID en la boca. O sea, no enfermos, sino... Sí, no enfermos, no se espanten, no. Sino hablando de COVID. Y las noticias, hermanos, y ya se murió fulano, y ya se murió sutano. Y por ahí me tocó esa situación de que un familiar de mi esposa muere, y uno decía, no, que murió por COVID, no, que no sé qué, y por ahí otro familiar le hablaba, le decían a mi esposa, es que lo mataron en el hospital, y no vayan a los hospitales porque los matan, y no dejen ir a sus enfermos al hospital porque los están matando. Y hubo noticias donde decían que en Ecatepec, en Tlalnepantla, que se moría la gente y no se moría y los mataban, y era un caos tremendo, hermanos. Llegó un momento que no sé si lo vivieron o si a lo mejor yo estoy exagerando, pero así se vivió. Llegó un momento muy fuerte de tensión. Y la gente está así, hermanos. De hecho, ahorita todavía, a lo mejor ya nos acostumbramos, y digo entre comillas, acostumbramos al tema, ¿no? O ya lo dejamos así como, hay puras mentiras, o ya no nos interesa. Pero todavía seguimos viviendo, hermanos, véalo, tenemos que hacer esto, tenemos que dar cubrebocas, tenemos que usar medios de las estancias, ¿mande? La sanitización, el gel y bueno, muchas cosas, cambió nuestra vida. Pero la gente hoy, hermanos, necesita otro mensaje, necesita otra noticia, necesita otra cosa. Ya hoy, después del COVID, ahora viene lo que provocó el COVID: desempleo, problemas de inseguridad, falta de dinero, falta de alimento, se cerraron las fronteras, el comercio se vino abajo, en fin, empresas que están a punto de quebrar o que quebraron, empresas, negocios que se vinieron abajo, gente que hasta yo conocí, le digo, Oscar me platicó de uno de sus compañeros de trabajo, se suicidó por su situación económica, porque fue tan grande la presión económica que se suicidó. Y estamos hablando de que perdió, no sé si Tomás sabe de esa historia,
muchos miles y cientos de dinero, de una noche a la mañana. Eso es lo que está pasando hoy el día, hermanos. Entonces, nuestro trabajo es evangelizar, o sea, dar una noticia diferente. ¿Cuál va a ser la noticia? Que hay una esperanza en Cristo, hermanos. Que por encima de todo hay una esperanza. Que a pesar de que estamos viviendo como estamos viviendo, pues hay una salida, hay manera, hay formas, hay cómo. Y eso se los decía el día jueves, hermanos, a través de una relación con Dios, para que Dios nos dé sabiduría para ir guiando nuestra vida. Es difícil, hermanos, es complicado cuando en medio de problemas y situaciones yo les venga y le diga, no te preocupes, pues cree en Jesucristo. Y a lo mejor me pueden decir, ¿a poco Jesucristo me va a dar de comer? ¿O tú me vas a dar dinero para mi familia? ¿O tú me vas a devolver a mi familiar que se murió? Obviamente no, hermanos, eso no se puede remediar. Pero sí hay un fundamento, sí hay un mensaje, sí hay algo que se llama Jesucristo, que les puede dar paz. Principalmente eso, hermano, paz a nuestra vida. A nosotros mismos, hermanos, nosotros. Las situaciones que vivimos, la manera en que escuchamos las noticias de nuestros mismos compañeros de trabajo, escuela, en fin. A fin de cuentas, esto es a donde debemos de llegar, a hablar de Jesucristo. Y esa tendría que ser nuestra plática. Porque yo les pregunto y ustedes evalúense, yo me evalúo también. Cuando me siento con gente que no conoce a Cristo, ¿de qué es mi plática? Del fin de la novela de Betty la Fea, y qué pasó, y que se fue a Nueva York y vino a Estados Unidos y bajó. No sé, algo así, ¿no? Yo no conozco de novelas, bueno, no dije así. Entonces, cosas como esas, ¿no? No sé. ¿Cuál sería nuestra plática, hermanos, en medio de todo esto? Jesucristo, hermano. Esa tendría que ser nuestra plática. Y muchas otras cosas, hermanos, que podríamos ahorita mencionar acerca de. A fin de cuentas, nuestro propósito es predicar a Cristo. ¿Sí queda claro, hermanos, esa parte? Ok. Y este evangelismo lo partí en dos, hermanos. La primera es, ¿a quién? ¿A quién tendríamos que dar ese mensaje? Mateo 28, 19, hermanos. ¿Quién tiene Mateo 28, 19? Lo leímos al principio, hermanos. Sí, hermana Pati. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Bien, dice a todas las naciones. Este evangelio se tiene que ir a todas las naciones. Marcos dice que a toda criatura. ¿Qué nos dice primera de Pedro 2:21 y Mateo 4:19? Bien, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Seguir el ejemplo de Jesús, que siempre estuvo predicando, siempre estuvo ayudando, siempre estuvo sanando, siempre estuvo ahí al pendiente de la gente, por así decirlo, ¿ok? ¿Cuál fue Pedro? Mateo 4:19. Dice Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Bien. ¿Sí queda claro esa parte, hermanos? O sea, no hay exclusividad, tenemos que predicar el evangelio a todos. Platicando en una ocasión con mi esposa algo extraordinario que digo, son de las cosas que pasan en las campañas de evangelismo. Lo decía ella, salieron a predicar, hubo una campaña, creo que estaba ella en los jóvenes, y regresa a la iglesia con todo un equipo de fútbol, porque estaban jugando, y ahí llegó y les predicó. A mí me gusta mucho esa historia, porque me da así como dice, sí se puede predicar a Cristo. Y llega con 11 personas, ahí está mi esposa, ahí está, le da risa de cuántas veces lo hemos platicado. Suena chusco, ¿no? Pero es algo, digo, no estoy diciendo que mi esposa sea gran predicadora, sino para que podamos ver, hermanos, cómo Dios usa nuestra vida. O sea, estaban jugando, llega ella con otras hermanas, les predica y se llevan al equipo completito a la iglesia, hermanos, a escuchar la palabra de Dios. Y eso no es porque mi esposa sea buena o mejor que todos, sino es lo que Dios hace
cuando nosotros nos determinamos predicar a Cristo. Y usted me puede contar como esa miles de historias, hermano. En una ocasión a mí me sorprendió mi cuñado David, a David Pardo, esposo de mi hermana. Yo no me imaginé jamás que él nos acompañara a una campaña de las últimas que hicimos, fue que estuvimos aquí. Y él estaba ahí predicando cuando tiene un papá que él sí es católico, como dicen, de hueso colorado, así como dicen su papá. Y él tiene el fundamento de que él proviene de la Iglesia Católica. Entonces para él sí le costó o le está costando trabajo esto de entender. Él fue criado con un pensamiento. Y cuando llega Jesús a su corazón, le cambia ese pensamiento, le dice, no, estás mal en esto, hay que corregirlo. Pero yo jamás me lo imaginé, hermano. De verdad, tenía poco de que estaba en ese... O sea, ahora sí que estaba como quien dice, gateando en el Evangelio y estaba allá afuera predicando. En una ocasión, no sé si se acuerdan también, una hermana predicándole aquí en la esquina a un homosexual. O sea, yo me sorprendí, hermanos, de lo que veía y de quién lo estaba haciendo. Esta iglesia del Buen Pastor, se generó o se fundamentó o empezó a crecer de eso, del evangelismo. Y creo que no hay nadie de los más viejitos por aquí que me pueda dar fe y legalidad de lo que voy a decir, pero quien fue a predicar, hermanos, prácticamente eran mis hermanas, que en aquel entonces vivían aquí, asistían aquí. Como la mamá de mi hermano Roberto fue una de ellas, como las que empezaron a predicar la palabra de Dios aquí. Los que son de aquí conocen El Hoyo, conocen Canteras, no sé si conoces esa parte. Pues allá andaban metidas las hermanas predicando la palabra de Dios. Que ahorita no nos queremos ni acercar. Es complicado, es difícil, pero las hermanas ahí andaban. Digo, eso no me acuerdo de ella, ¿no? Y me acuerdo de varias, pero ahorita no me acuerdo bien de sus nombres. Es lo que hacían y es lo que tenemos que hacer, hermanos. Y si vemos, hermanos, nunca tuvieron una exclusividad de decir a quién sí y a quién no. Siempre se predicó el evangelio. Y es algo, hermanos, que cuando yo llegué a esta iglesia me sorprendió mucho de esta iglesia, porque era una iglesia de que hubo una ocasión, ustedes se recordarán que la iglesia aquí hicimos, creo, campaña de evangelismo cada 2 meses. No sé si se recuerdan. Hicimos, creo que fue un año y cada un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no. Y estaba en un trabajo arduo de evangelismo. Hermanos, ahorita no lo podemos hacer como antes, pero ahora se puede hacer mejor. Voy a decir por qué. No porque antes no se podía, sino porque ahorita a través de los medios, el evangelio puede ahora sí llegar a todas las naciones. Y se cumple lo que Dios quiere de nosotros, predicar la palabra de Dios. En la mañana, hermanos, no sé, creo que no se hizo público lo que estaban haciendo los niños. No fue público, ¿verdad? Bueno, fue un trabajo exclusivo de los niños. Porque les digo porque estaba con Abdiel. Los niños están haciendo un tríptico, un folleto, por así decirlo. Y el objetivo de ese folleto es que ellos lo entreguen a un compañero, amigo, vecino. Obviamente no van a salir a la calle a predicar, pero alguien deben tener conocido cercano que le puede entregar un folleto. Y ese folleto habla de la salvación, hermanos. Ellos también están siendo, por las instructoras, instruidos para evangelizar. Entonces, es el trabajo, hermanos, que tenemos que hacer. Otra parte, Gálatas 6:1, ¿a quién también se le tiene que predicar? Porque estamos hablando de predicarles, hermanos, a los que no conocen de Cristo. Pero aquí hay otra situación que quiero tocar el punto rápidamente. Gálatas 6:1, ¿qué dice, hermanos? Bien, la palabra de Dios, hermanos, si evangelio significa dar nuevas, dar aliento, dar mensaje de paz, de seguridad, no solamente se trata de hacerlo con la gente que no conoce a Cristo, sino también con los que conocen.
que yo lo puse aquí como el título, dejaron de creer. ¿Cuántas personas, hermanos, como cristianas, se alejaron del camino de Dios por alguna o por otra circunstancia? ¿Cuál es ahora nuestro trabajo? Pues ya conoce, pues hay que se pierda, que se vaya y que Dios lo ampare. No, hermanos, también nosotros que tenemos que seguir. No sé si queda clara esa parte, hermanos. Como familia, como hermanos, también tenemos que buscarlos y seguirles predicando también de Cristo, porque también necesitan ser restaurados en su vida. Lo que hayan hecho, lo que haya pasado, necesitan también escuchar, porque a veces, hermanos, somos egoístas en ese sentido. Ya conoce, ya se fue, pues que se vaya. Espéreme, hermano, no. Tenemos que seguir, hermanos. O sea, el hecho de que conozca a Cristo y que cometió un error o por algún motivo, una situación, se fue de la iglesia o ya no está en el camino de Cristo, hermanos, no podemos tacharlo de nada. Tenemos que restaurar y seguir. O pedirle a Dios por su vida, hermano. O sea, a lo mejor ya no lo vamos a volver a ver, pero sí pedirle a Dios por su vida. A lo mejor me dice, ya cállate, no quiero saber nada de Dios. Es su decisión, esa es otra cosa. Pero no podemos dejarlo al olvido. Tenemos que seguir predicándole a Cristo. ¿Sí queda claro, hermanos? Entonces la predicación, ¿a quién se le tiene que dar? En general, a todos, sin excepción alguna, creyentes y no creyentes. ¿Por qué es lo que estoy haciendo ahorita, hermanos? Cada que alguien se para aquí, está predicando, está evangelizando y todos estamos escuchando, alimentando nuestra vida. Amén. Bien, la otra parte es cómo se tiene que hacer esto. Mateo 22, 37 y 39. Bien, esto, hermanos, dice la palabra de Dios. Lo principal, hermanos, que tenemos que entender es, para poder evangelizar, es tener amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Si yo amo a Dios, en automático tengo amor por el prójimo. ¿Por qué tengo que amar a mi prójimo, hermanos? Porque yo tengo que ver la necesidad del que no tiene a Cristo. ¿Usted tiene a Cristo? ¿Está feliz? ¿Está contento? Duerme bien, tiene paz. Pero usted sabe, hermano, el que está afuera, que no conoce a Cristo, ¿cómo duerme? ¿Cómo es su vida? O sea, predicarle a Cristo, hermanos, no es porque dice, es que lo dijo el hermano el domingo, no. Tenemos que sentir el amor. O sea, la predicación es por amor, no por obligación. No sé si me explico, hermano. O sea, yo veo a una persona afuera drogándose y que el día de mañana se puede morir, y se lo digo así, puede terminar sus días y se puede ir al infierno porque no escuchó la palabra de Dios. Y a lo mejor Dios me lo puso enfrente para que yo le predicara, hermanos, y era su oportunidad de escuchar a Cristo, y a lo mejor en ese momento se iba a salvar. ¿Y qué creen? No le prediqué porque me da asco, porque me da cosa, porque no vaya a hacer algo, hermanos. No, hermanos. Hermano Roberto en una ocasión decía, fueron a Garibaldi a predicar, se sentó junto a un mendigo, no 10, no 15, no 20, no una hora, tiempo suficiente para estar con él. Y dice el hermano Roberto que el olor que despedía a este muchacho era insoportable, y ahí se quedó con él y lo abrazaba y le predicó a Cristo. Se fue llevado a un lugar para que fuera restablecido, hermanos. El hermano Roberto no lo dice como diciendo, ya, por favor, quítate. No, tiene que haber amor por la gente que necesita a Cristo. O sea, no debemos de predicar a Cristo porque, pues ya qué. No, hermanos, tenemos que amar a Dios. Y si amamos a Dios, lo vamos a demostrar amando al prójimo. O sea, yo le voy a predicar a la persona por amor, porque me duele su situación, porque me duele que él no conoce. O sea, yo conozco a Cristo, tengo paz, estoy tranquilo, qué bueno, gracias a Dios. Pero los que no conocen a Cristo, hermanos, pueden irse al infierno sin conocer a Cristo. Y le podría decir, por culpa nuestra, ¿por qué no les predicamos a Cristo? Digo eso entre comillas, porque a fin de cuentas cada quien decide su vida. Pero nosotros tenemos que hablar de Cristo. Hablar, no podemos callarnos. Y tiene que ser por amor. Y ese amor, hermano, se tiene que demostrar. Bien, ¿qué nos dice Juan 13, 34 y 35?
Bien, ¿cómo conocerán, dice la Biblia, a los discípulos de Jesús? Cuando hay amor entre unos y otros. Y les decía, y ese amor se tiene que demostrar. Santiago 1:27 y Santiago 5:16, hermanos. La religión fuera nuestra delante de Dios el Padre es la necesidad de huérfanos de la Dios en sus relaciones y hablantes y basta de uno. Bien, esa parte, hermanos, tiene que ver mucho con el asunto social. ¿A quién hay que atender, hija? A las viudas, a los huérfanos, a los desamparados. Por eso le digo, el amor se tiene que demostrar, ayudar a los demás. Parte, hermanos, del trabajo de la despensa es esto, hermanos, ayudar a los demás. Se necesita ayuda, se necesita su apoyo. ¿Cómo lo podemos hacer? Así. Hay hermanos que no vienen, no los podemos ver y tienen necesidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Traiga un producto, traiga algo. Vamos a juntar despensa. Y lo que se junta, hermanos, se va a hacer. Tenemos un objetivo con eso, hermanos, y es poderle entregar una despensa a toda la iglesia, hermano. O sea, todos aquí vamos a recibir una despensa el día de mañana. Le decía, lo necesite o no lo necesite, hermanos. Pero no podemos llegar a ese objetivo sin el apoyo de todos ustedes, hermanos. Ahorita, comercial, ahí hay unos papelitos, hermanos. Cuando se vaya, tome su papel. ¿Por qué hicimos esto, hermanos? Porque tenemos mucho o sea, no está balanceada lo que tenemos ahorita. Ahorita tenemos, gracias a Dios, hay papel higiénico, pero hay mucho. Hay mucho arroz, hay mucha lenteja, hay mucho frijol. Pero también les decía, falta jabón, falta pasta, falta, no sé, otras cosas, hermanos. Ahí pasen, ahí está Edson, hermanos, pasen, agarren un papel. Y por favor, hermanos, en amor, traigan su producto. Y eso, hermanos, es una bendición. Eso también es evangelizar, hermanos, predicar a Cristo, darlo a conocer. Para eso también es, hermanos. Y no me pregunten, si ya les dije, hermanos, con todo respeto se los digo, ¿tienen dudas de qué estés haciendo con eso? Pregúntale al hermano Roberto. O sea, no estén diciendo, ay, hay mucho, ¿y qué van a hacer con él? Hermano, usted entregue, y si tiene dudas, hable con el hermano Roberto. Y ya, hermano. O sea, si hay mucho, si hay poco, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios? ¿De Edson? ¿Del hermano Roberto? Es mía. Porque no traemos las cosas. Eso tenemos que hacer, hermanos. Obrar en amor. Y no lo estoy obligando ni lo estoy regañando, hermanos. Es parte de nuestro trabajo como iglesia de Cristo. Santiago 5:16. Confesamos nuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. Bien. Dice la Biblia que hay que apoyar, orar. ¿Por qué, hermanos? Dentro de la misma iglesia, ahorita al final me van a pasar una lista de peticiones. Cada culto hay peticiones, cada culto hay oraciones, cada culto se pide, hermanos, orar. Eso es parte del evangelismo, orar los unos por los otros, ayudar los unos a los otros, espiritualmente y socialmente. Y para esto, hermanos, termino con esto diciendo, 1 Corintios 12 nos dice que todos tenemos 3 cosas que Dios nos ha dado: talentos, dones y ministerios, que son cosas diferentes. ¿Sí? Un talento, hermanos, es algo que nosotros tenemos como nato. A lo mejor alguien puede ser bueno tocando, puede ser bueno administrando, es un talento que Dios nos ha dado. Y eso lo ocupa Dios para esto, para predicar la palabra de Dios. Los dones y los ministerios, dice 1 Corintios 12, que son dados por Dios para beneficio de la iglesia. Y no voy a meter mucho en eso, hermanos, porque pues es un estudio muy grande, pero todos tenemos cualidades. Porque la misma palabra de Dios dice que no todos son servidores, no todos son diáconos, no todos son pastores, no todos son maestros. Es cierto, cada quien tiene un ministerio, pero todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y todos tenemos una obligación, y esta es predicar a Cristo, de palabra o de hecho. No para salvación, hermanos. O sea, las obras no son para salvación. Los salvos hacen buenas obras. ¿Sí queda claro?
Los salvos hacen buenas obras, hermanos. ¿Ok? Amén. Entonces, ¿quedó claro, hermanos? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es mi propósito? Predicar a Cristo. Póngase de pie, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Y solamente nos resta eso, hermanos: ayudar, apoyar en lo más que pueda. La ofrenda, hermanos, también es parte de nuestra adoración y también es parte de la ayuda, hermanos. ¿Por qué? Porque este establecimiento, porque a veces no se paga solo, hay que pagar impuestos, hay que mantenerlo. Para eso son las ofrendas, hermanos. No crea que son para el hermano Víctor, para el hermano Roberto y para mí. No, hermanos. Son para que usted, cuando venga a la casa de Dios, haya baños limpios, haya un lugar donde se siente, haya agua. Ahorita tenemos un problema ahí, pero bueno, ya se está arreglando, hermanos. Todo es trabajo, hermanos. Amén. Vamos a esforzarnos y en lo que podamos vamos a apoyar a la iglesia y en lo que podamos vamos a cumplir nuestro ministerio, que es predicar a Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, Señor Jehová, Dios de los ejércitos, tú que eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia para con nosotros. Hoy en esta tarde, Señor, nos acercamos delante de ti. Entendemos, Padre, que hay un propósito en nuestra vida, que tú nos has llamado, Padre, para poder predicar tu palabra, para poder, Señor, en esta hora hacer lo correcto delante de ti para la gloria de tu santo nombre. Solamente, Dios, nos resta, Padre, el poder cumplir ese propósito, poder cumplir, Señor, todo lo que tú nos has mandado, Señor, hacer. Que el día de hoy, Señor, podamos entender que si no fuera por ti no estaríamos aquí, mi Dios, si no fuera por tu presencia, por tu gracia, por la salvación que tú has dado a nuestra vida, no estaríamos aquí. Un día alguien vino y nos dio este mensaje, el mensaje de la cruz, el mensaje de la salvación, el mensaje de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo vino a nuestra vida, a nuestro corazón, y fuimos escogidos por ti, Señor, con un propósito, con un fin, y nos has dado dones, nos has dado ministerios para cumplir ese propósito. El propósito es predicar a Cristo, el propósito es dar a conocer que hay un mensaje de fe y de esperanza, que hay libertad, que hay salvación, que a partir, Señor, del día que nosotros nos acerquemos a ti, las cosas podrían cambiar, las cosas serían diferentes, que nuestra vida podría ser otra, que nuestra situación se puede modificar, mi Dios, que nuestros problemas pueden tener otra visión, Dios, que nuestras enfermedades, Señor, si a ti te place, serán quitadas, que nosotros podemos acercarnos a ti, tú darás paz, aunque estemos enfermos, aunque estemos en tribulaciones. Si tú estás con nosotros, tendremos paz en nuestra vida, tendremos paz en nuestro corazón, mi Dios. Que en esta tarde, Señor, podemos entender que el propósito, Señor, por el cual fuimos llamados y para el cual nosotros fuimos atraídos a tu presencia, es solamente dar a conocer que tú vives, dar a conocer que tú reinas, dar a conocer, mi Dios, que hay una esperanza, hay un camino. A los niños se les está instruyendo en esto. Hoy como adultos entendemos que en medio de esta pandemia, que en medio de esta situación, debemos de predicar a Cristo. Hay gente necesitada, hay gente que quiere escuchar un mensaje diferente, un mensaje que no tenga que ver con lo que está pasando, un mensaje que no tenga que ver con cuestiones de profecía o cuestiones apocalípticas o el fin del mundo, sino un mensaje diferente, un mensaje que hable de paz, de fe, de esperanza, de seguridad de nosotros, mi Dios. Danos, Señor, sabiduría para seguir adelante, Padre. Danos de tu amor y de tu gracia para poder, Señor, cumplir este propósito y ser guiados por ti, Señor. Gracias, mi Dios, por este día y por este momento. Guárdanos, Señor, y llénanos con tu presencia, mi Dios. Gracias, mi Dios, en esta hora te damos por este día, Señor, y porque nos permites estar en tu casa. Gracias te damos en el nombre de Jesús, para quien es dada la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Dentro del trabajo que tenemos,
Tómense asiento, denme 5 minutos nada más, hermanos, para esto. El trabajo de la recolecta, de la despensa, pues ya lo hemos estado diciendo, hermanos. Ahí estamos, ahí están los papeles, se han traído productos. Gracias a Dios por sus vidas. Dice la palabra de Dios que es mejor dar que recibir. No estoy jugando con las palabras, hermanos, solamente estoy diciendo lo que la Biblia dice. Entonces, la Biblia dice que demos, que procuremos dar. Si no es en especie, pues vamos a dar nuestro tiempo como orando por la iglesia. Así también se puede apoyar, hermanos. Yo sé que la economía en muchos hogares está muy complicada, muy difícil. A lo mejor no podemos comprar un producto, pero usted me dice, hermano, yo no puedo comprar nada. Bueno, vamos a orar. Podemos darnos 5 minutos, 10 minutos para orar por la iglesia. No sé si queda claro, hermanos, esa parte. Bien, otra cosa, hermanos, nada más. En el trabajo relacionado a lo que estamos viendo, ya estamos a fin de mes, hermanos. Ya cumplimos un año de esta situación de pandemia y seguimos aquí, hermanos. Dios ha sido fiel y aquí estamos. Gracias a Dios por eso. El próximo domingo, hermanos, comenzamos ya los trabajos de la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si lo vemos así, hermanos, como diríamos comúnmente, la próxima semana comienza los trabajos de Semana Santa, prácticamente. ¿Qué se va a hacer? El próximo domingo es 28, ¿sí es correcto? Bien, el próximo domingo, hermanos, 28 de marzo, comenzamos nuestros temas relacionados con este evento, este memorial, este recordatorio, hermanos, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte y de su resurrección. Entonces, el día domingo 28 de marzo a las 11:30 de la mañana, que es precisamente como estamos ahorita trabajando, empezamos, hermanos, con el tema de la entrada triunfal. Los temas, hermanos, todos van a ir relacionados con los días como lo veníamos trabajando. No va a haber mesa del Señor como lo conocemos o la Santa Cena. No va a haber culto de 7 palabras, que se acuerdan que era un culto donde 7 predicadores hacían a una intervención, hermanos. No, va a ser un solo sermón englobado todo esto, hermanos, por las condiciones en las que estamos viviendo. Pero no podemos, como decíamos al principio, no podemos dejar de predicar a Cristo. Entonces, la próxima semana, hermanos, domingo 28 de marzo a las 11:30 de la mañana tenemos el tema entrada triunfal. Ya los niños también ya están trabajando en eso, hermanos, están haciendo su labor. El jueves 1 de abril a las 7 de la noche tenemos nuestro mensaje relacionado con la comunión con Cristo. Es el día que nosotros hacíamos o compartíamos la mesa del Señor, hermanos. No va a haber ese evento, hermanos, no se va a hacer ese evento, o sea, no va a haber Santa Cena como le conocemos, hermanos, por la situación que estamos viviendo, pero sí hay un tema relacionado con. Entonces, repito, el jueves 1 de abril, el culto es a las 7 de la noche, el tema en comunión con Jesús. El siguiente día es viernes 2 de abril, que era lo que nosotros conocemos como el culto de 7 palabras. Ese día el culto es a las 11:30 de la mañana, hermanos. Repito, viernes 2 de abril, el culto es a las 11:30 de la mañana. Y el tema es Jesús en la cruz. ¿Sí, hermanos? Y el domingo 4 de abril, a las 11:30 de la mañana, tenemos nuestro culto de resurrección. Igual el tema tiene o está relacionado con la resurrección de Jesucristo. ¿Sí, hermanos? ¿Queda claro? El domingo 28 de marzo, 11:30 de la mañana. Jueves 1 de abril, 7 de la noche. Viernes 2 de abril, 11:30 de la mañana. Domingo 4 de abril, 11:30 de la mañana. ¿Sí, hermanos? ¿Queda claro? Se publicó esto en... Okay. Tenemos un programa, hermanos, que se va a publicar a partir del día de hoy en las redes sociales de Facebook y en YouTube, en todas las redes que tengamos. Ahí se va a publicar un pequeño calendario, hermanos, de días
y horarios en los que vamos a trabajar. ¿Sí queda claro, hermanos? Cualquier duda, pues ya en la semana lo vemos viendo. Ahí está también el programa y se va a publicar en las redes sociales otro programa, hermanos. ¿Sí queda claro? Para ver lo que yo les estoy diciendo. Bien, terminamos, hermanos, vamos a hacer una oración, hermanos, una oración final. Vamos a darle gracias a Dios por este día. Vamos a darle gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por mis hermanos que están en las redes sociales. Tenemos oraciones, hermanos. Vamos a orar por el hijo de nuestra hermana Ángeles, se llama Ricardo Herrera Flores, por Francisco Javier Arredondo Olivera, ¿sí? Por la hija de nuestra hermana María Elena Wendy, tiene un derrame en su ojo, hermanos, su ojo izquierdo. Vamos a orar por ella. Vamos también a orar, hermanos, por nuestro hermano Joel Guevara. Sí lo ubica, ¿no? Mi hermano Joel ha tenido ciertas situaciones, hermanos, en su vida. Vamos a orar para que Dios sane su vida su vida física, su vida espiritual, hermanos. No ha estado viniendo, viene esporádicamente, estuvo aquí el jueves. No sabemos qué está pasando en su vida en sí, hermanos, pero necesita una restauración espiritual. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues hay que orar por él. Anda un poco malito, hermanos, entonces vamos a orar por él, hermano Joel. Vamos a orar por la iglesia, por el pastor, por los hermanos que no están. ¿La hermana qué, perdón? La hermana Josefina. Hay que orar también. ¿Mande? ¿Quién, hermana? La hermana Josefina, abuelita de Pao, como la conocemos. Para que lo ubiquen, hermanos, la semana pasada una familia que se sentó aquí, son los que nosotros conocemos, que vienen, ahora sí que, ¿mande? Que vienen y se sientan regularmente aquí. Viene Pao, viene la hermana, vienen otros hermanos. Creo que la semana pasada se sentaron de este lado. Entonces no sé si los ubican, hermanos, pero vienen siempre en familia. La hermana Josefina, que es abuelita de Pau, aquí vamos a orar por ella, hermanos, ¿sí? Eso es lo que ahorita tenemos que hacer. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar por esta. Si alguien tiene otra necesidad o algo, pues ahí en su lugar, hermano, dígale a Dios: Dios, pasa esto, necesito algo, necesito aquello. Que Dios nos siga ayudando, hermanos, para salir adelante. La situación es complicada, difícil, pero sigamos adelante, hermanos, que Dios nos guarde. Bendito Padre Celestial, tú que eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Hoy queremos darte las gracias por este tiempo, por este espacio, porque nos permites estar aquí, Señor. Gracias te damos porque una vez más nos permite la oportunidad de estar en tu casa, Señor, alabándote. Permítenos ahora, Señor, interceder por Ricardo Herrera, por Francisco Arredondo, por nuestra hermana Wendy, por nuestro hermano Joel, por nuestra hermana Josefina. Que tú tomes, Señor, en tus manos, Señor, los pequeños de mi hermana Cris, de mi hermano David, que tú los ayudes, que tú los guardes. Por mi hermana Nazaret, Señor, que el día de ayer estuvo enferma, estuvo malita, Señor, guárdala, ayúdala. Toma, Señor, su vida. Por la vida, Señor, de mi hermana Adriana, de mi hermano Víctor, por sus hijos, guárdalos. Llena, Señor, este hogar con tu presencia y toma en tus manos sus vidas. Guárdalos, Señor, en esta hora. Bendice, Señor, a cada familia de mis hermanos que no han venido, Señor, que tienen enfermedades, que tienen algún problema, alguna necesidad. Que en esta hora, Señor, nosotros podamos interceder y podamos, Señor, llegar, Padre, a nuestra casa y también llevar esta bendición. Que tú hagas misericordia con mis hermanos, que tú hagas misericordia en su vida y que tú nos guardes, Señor, a todos. Llénanos con tu presencia, Señor, y permítenos, Señor, en esta hora séllenos con tu amor y tu gracia. En el nombre de Jesucristo ponemos en tus manos nuestra vida, la vida de esta iglesia, el pastor de esta iglesia, a mis hermanos que trabajan, Señor, con los niños, con los jóvenes, con los secundarios, con los varones, con las mujeres, Señor. Guárdalos y bendícelos en el nombre de Jesús, Señor.
para quienes dada la gloria, la honra y la alabanza. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Llévanos con bien, Señor, a nuestro hogar. Llévanos con bien, Señor, a cada uno de mis hermanos, Padre. Y permite que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Y que los trabajos que vamos a realizar, Señor, durante este día y estos días, Padre, que hemos planeado, sean de bendición para la iglesia, mi Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, mi Dios, para quien es dada la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, hermano, esta libreta que tengo aquí es donde apuntamos todas las semanas, las oraciones. Aquí están. Si gusta por ahí un día la quiere, la ve y ahí anota a quién se lleva para orar por él, hermanos. O sea, aquí las tenemos guardadas. Todas las oraciones que hemos hecho, hermanos, aquí están en esta libretita. Y aquí se queda, hermanos, entonces, para que vean que no se nos olvida las oraciones hoy y ya no. Alguien viene, porque hay hermanos que vienen a orar en las mañanas y leen estas peticiones y ellos también oran. Con hermanos que no pueden venir, pero vienen aparte, hermanos, a orar en las mañanas, toman la libreta y lo que dejamos apuntado, ellos siguen orando, hermanos. Entonces, no se nos olvida, no se queda aquí, hermanos, seguimos trabajando para la gloria. Levantamos, hermanos, nuestra mano para ser despedidos y decir el Salmo número 23, dice así la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré en alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Habacuc 3:2. Levantamos, hermano, nuestra mano derecha para ser despedidos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. La paz de Dios sea con ustedes.